¿dónde les parece a ustedes, en qué momento o con qué elemento, con qué comienza el desarrollo de un proyecto audiovisual? ¿A partir Una de idea. qué? Una idea. Una idea. Exactamente. Comienza a partir de una idea. ¿Esta idea cómo puede ser? ¿De dónde puede surgir esta Un idea? guión, por ejemplo. Puede ser, sí. A lo mejor Puede ni ser tengo un guión. ¿De qué otra de cosa? una novela, un libro. De una novela, por ejemplo, sí. ¿De qué otra cosa podría surgir? ¿De un hecho puntual? Sí, por ejemplo. No sé, yo pensé en las historias que son basadas en hechos reales. Por ejemplo, está la serie Baby, que es inspirada en la historia de dos chicas que empezaban a prostituirse a los 14 y 15 años. Exactamente, puede ser de un hecho puntual, como dijo la compañera. De experiencias de vida. También de experiencias de vida, sí, claro. De hecho, a ver, Infancia Clandestina es una experiencia de vida. Es la vida del autor. ¿De algún hecho histórico? De algún hecho histórico, sí, por supuesto. Bien. ¿Un videojuego? ¿Cómo? ¿Un videojuego? Un videojuego, pero el videojuego sería el proyecto audiovisual o el videojuego sería el disparador de una idea para hacer algo. El disparador. El disparador, sí, también puede ser, sí, total. Yo también pensé La en historia de vida, de uno. Experiencias de vida. Alguien dijo, yo también pensé. Yo pensé que podría surgir a partir de la estética, que eso también sea un disparador, por ejemplo, ver una foto que te haga acordar o una propuesta de colores. Total, bien, sí, claro que sí. Una idea en el sentido más amplio de la palabra, ¿sí? Bien. Después, a partir de esa idea, vamos a transformar ese primer disparador que tuvimos en una idea narrativa, ¿sí? A mí, esta foto, esta novela, esta historia, esta experiencia de vida, esta noticia, me genera el impulso a transformarlo en algo narrativo. Quiero hacer un cuento con esto, un cuento audiovisual, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí la voy a empezar a desarrollar. Desarrollar, ¿qué implica desarrollar una idea narrativa? Le ponemos lugar, caras, espacios, no sé. Producirla. ¿Cómo? Producirla. Sí, pero para producirla primero la tengo que desarrollar, por eso pregunté, ¿qué es desarrollar esta idea? Por ahora tuvimos una idea y empezamos a amasar esta idea narrativa, ¿no? ¿Y en qué les parece que consiste amasar esta idea narrativa, desarrollarla? Sería como la Y primero de transición. identificar algún tipo de conflicto o punto de quiebre que sirva como para la historia, para que sea interesante. Por ejemplo, sí, ¿qué otra cosa podría ser desarrollarla? Me Yo la imagino como. pensaría en diferentes escenarios, como si puede ser aplicada a eso, a una peli, a un corto. Claro, por ejemplo eso, pensar a partir de esa idea narrativa, cuál podría ser el formato, digamos, podríamos llamarlo, ¿no? Si voy a hacer un corto, un largo, una serie, lo que fuere. Un producto transmedial. Bien. Y sigo en este proceso de amasar esta idea narrativa. Entonces acá voy a avanzar hasta llegar a un guión, o a una escaleta, o a un formato, o a una rutina, digamos, todas herramientas que me permiten empezar a darle forma a esta idea narrativa, ¿sí? Bien. Una vez que tengo esa idea narrativa desarrollada, voy a hacer la evaluación productiva de esta guía narrativa que armé, sea la que sea, ¿sí? O también puede suceder que a nosotros como productores nos llegue ya esta idea narrativa desarrollada y yo tenga que hacer esta evaluación productiva.
¿Sí? ¿Qué voy a pensar? Más allá, acá dice los procedimientos objetivos de evaluación, pero ¿qué sería, según lo que ustedes creen, o saben, o intuyen, una evaluación productiva de una guía narrativa? Si es comerciable, si la gente lo va a comprar o no. Por ejemplo. Sí, ¿qué más? ¿Cuánta plata voy a ¿Cuánta necesitar? ¿Cómo? ¿Cuánta plata voy a necesitar para hacerla? Sí, fundamental. Y antes de eso, ¿qué más? Para poder llegar a saber cuánta plata. ¿Cómo? El desglose separa en ítems todo lo que hace falta. Sí, exacto. Ese es un modo, una herramienta para esta evaluación productiva. ¿Y qué preguntas me voy a hacer antes de meterme a hacer el desglose? ¿Qué les parece que me voy a preguntar? ¿Qué necesito para producirlo? ¿Qué necesito? Pero para preguntarme qué necesito, ¿qué me preguntaría antes? Si te gusta Sí, eso. o te convence la idea. Esto es lo primero que todo. Si me gusta, ¿A quién va dirigido? si me gusta, si me convence, a quién va dirigido. Lo primero es que me tiene que entusiasmar a mí, porque voy a poner energía, plata, tiempo. ¿Qué otra Si es cosa? viable, Si es viable, es todo el análisis que voy a hacer me va a dar la conclusión de si es viable. Una vez que yo me doy cuenta que me interesaría involucrarme, hago una evaluación para ver si es viable. ¿Y qué otras cosas miraría desde producción frente a una guía narrativa o a una idea narrativa? ¿Qué Posibles miraría? locaciones, quizás. ¿Cómo? Posibles locaciones. Sí, más que posibles locaciones, yo lo que haría primero es pensar, si vamos a hablar de locaciones, es si tiene muchas o pocas, por ejemplo. Estamos pensando, simplemente a mí me llegó y lo primero que hago es ver esto. Entonces digo, bueno, a ver, ¿tiene muchas o pocas locaciones? Cosas de producción que me pueden complicar, que pueden agrandar el presupuesto, que pueden traer dificultades al momento del financiamiento. A ver, ¿qué más? ¿Vestuario? El tiempo. A ver. El tiempo que nos va a llevar. Esperen, dijeron tiempo y vestuario. Del vestuario, ¿qué es lo que yo analizaría? La época. la época. Bien, exacto. La época es una evaluación productiva. ¿En qué Cantidad de época se personajes. desarrolla la historia, por ejemplo? Alguien dijo tiempo. ¿A qué te referís? El tiempo que nos va a llevar a hacer el proyecto. Sí, por ejemplo, el tiempo que nos va Además a de que llevar, ¿desde qué punto de vista lo pensaste? meteorológico y también el tiempo que nos va a llevar en el periodo, o sea, no sé cómo decirlo, pero como que va a ser un... ¿Pero te referís al proceso de producción o te referís al proceso de la búsqueda de la plata o te referís a todo? El proceso de producción. De producción, ok, bien. ¿Personajes? ¿Cantidad de actores que necesito? Y sí, también. Cosas que Efectos especiales, por ejemplo, sonido. Sí, totalmente. Estamos pensando así como a grandes rasgos. Si es una película de ciencia ficción del año 3000 y bueno, va a tener una tecnología y unos efectos especiales que no es lo mismo que si hago una película actual, ¿sí? ¿Qué otra cosa evaluaría? El tiempo en el que transcurre la historia. El tiempo en el que transcurre la historia, muy bien. La cantidad de días de rodaje. La cantidad de días de rodaje, un aproximado en función de lo que yo veo de la historia. Ahora, cuando dijiste quien dijo el tiempo que transcurre la historia, hay dos miradas ahí. Una es en qué tiempo transcurre, si transcurre en lo actual, en el pasado, en el futuro. Y hay otra evaluación también de tiempo. Si sucede durante todo un día lo que nosotros vamos a grabar, por ejemplo. Claro. Porque eso quería decir. Ah, o si ok. una cosa a la mañana y una a la noche. Claro, sí, o si sucede a lo largo de los siglos, o si sucede en 20 años, o en cuánto tiempo se desarrolla esa historia. O si son distintas generaciones, por ejemplo, y los protagonistas van creciendo. Eso también.
Y a partir de esa primera evaluación, así gruesa, tengo procedimientos objetivos para evaluar. Uno es, como dijeron ustedes, el desglose. ¿Qué es desglosar? Separar por partes. Exacto, es separar las partes de un todo. ¿Y qué nos permite a nosotros cuando desglosamos un guión? Poder Lo que tener... requiere cada área. Claro, ¿Qué requiere cada área? Técnicamente, ¿qué podemos llegar a necesitar? Recursos humanos, técnicos. ¿Qué podemos llegar a necesitar en lo técnico? ¿Qué más nos permite un desglose? Saber si puedes grabar todas las escenas que son de día, todas las escenas que son de noche, las que son en exterior y las que son en interior, y ordenar el plan de rodaje En función también de los actores. Exacto. Claro, llegar a un detalle. Exacto, un detalle de lo que necesitamos. Yo, para poder, al principio hablaron del presupuesto, de saber cuánta plata necesito. Para poder llegar a saber cuánta plata necesito, lo primero que tengo que hacer es saber qué necesito para poder ponerle valor. Entonces, todas estas preguntas que nos hacemos, las vamos a poder volcar en estos procedimientos objetivos. Desglosar, escena por escena, armar cronogramas, pensar el plan en etapas, todo eso después volcado a un presupuesto, me permite evaluar si esto es viable, si tiene sentido que me involucre, cuánto esfuerzo me va a llevar. Porque no quiere decir que si me da un presupuesto muy alto es inviable. ¿O sí? ¿Qué les parece? No, porque salís a buscar con fondos, como por ejemplo, historias breves, ¿no? Pero depende de qué historia cuente. Siempre vas a tener algún... Ya vas buscando por diferentes áreas. ¿Seguro que lo podés conseguir? Y sí, porque voy a tener que tener en cuenta el contexto en el que me voy a mover. Digo, a lo mejor evalúo este presupuesto y digo, no, bueno, es demasiado grande, pero hay una oportunidad de mercado porque hay un concurso en el que te dan millones, o tenés la posibilidad de reunirte en un mercado con coproductores que realmente les puede interesar esta historia. Y entonces, una cosa, digo, ustedes siempre tienen que pensar ese presupuesto ideal que después se puede adaptar, se puede achicar o se puede agrandar de acuerdo a las posibilidades que consiguen y a las condiciones en las que se están manejando. No dije que siempre se puede achicar, yo dije que ustedes como productores tienen que evaluar cuál es el mejor presupuesto. Y ese presupuesto después se puede agrandar o achicar en función de las posibilidades. Cuando cursemos producción 2 y veamos televisión, no es lo mismo armar un proyecto con un presupuesto para la televisión pública que para Telefe. No es ni mejor ni peor, son distintas condiciones. Y entonces, si yo presento una propuesta maravillosa a Telefe, pero está pensada con un esquema para la televisión pública, no va a servir. Entonces yo tengo que pensar qué es lo mejor para el proyecto. Bien. Y entonces, una vez que tenemos esto, estamos en condiciones, como productores, de realizar la búsqueda de recursos para realizarlo. Ahora bien, hasta acá estamos todos en una etapa de desarrollo, ¿verdad? Y una etapa de desarrollo que siempre nos permite, nos da mucha viabilidad, porque en una etapa de desarrollo la mayor inversión soy yo, no tengo gente contratada, no estoy, digo, los recursos del desarrollo son más acotados, si bien tengo, porque si partí de una novela, por ejemplo, tendré que analizar y negociar los derechos de esa historia para poder transformarlo en un guión. En cambio, si estoy trabajando en una idea original, tendré que hablar con el guionista y acordar su contrato. Y esto es lo que voy a hacer en la etapa de desarrollo, y acordaré cuando le pago, digamos. Pero es todo mucho más acotado que cuando ya arranco
con la preproducción y demás. ¿Por qué? Porque en la etapa de desarrollo manejo yo los tiempos. De hecho, hay desarrollos de proyectos audiovisuales que seguramente ustedes, porque les interesa, sabrán. Hay películas que tardan 10 años en filmarse. Toda la etapa previa no es preproducción, no tengo un equipo trabajando. Toda la etapa previa es el desarrollo. Y haré muchas versiones de guión hasta llegar a la que realmente se va a filmar. Esto lo van a ver también cuando vean guión y demás. Bien, cuando yo consigo el financiamiento, es cuando puedo determinar que la etapa de desarrollo concluye y arranco la etapa efectivamente de producción. Obtengo esos recursos, firmo los contratos necesarios para comenzar, es decir, contrato de equipo técnico, los contratos con los actores, todos los contratos que vamos a ir viendo que son necesarios para poder realizar legalmente esta producción. Y ahí puedo decir que comienzo la etapa de producción. Ahora bien, cuando termine de producir, voy a estar en la etapa de distribución, es decir, exhibición y comercialización, podríamos llamarle. Volvamos a la producción. En la etapa de producción están todos los procesos que incluyen la contratación de los recursos técnicos, humanos, equipamiento, demás, y los insumos necesarios para poder hacer esta producción. Nosotros establecemos dentro de lo que es la producción, entonces, a ver, hagamos un repaso. Dijimos, tenemos una etapa de desarrollo, conseguimos la financiación y entramos en la etapa de producción, y una vez que eso se termina, pasamos a la etapa de exhibición y distribución. En la etapa de producción tenemos a su vez 3 etapas, ¿sí? La preproducción, que es donde hice la contratación del equipo, hago planes de rodaje para optimizar los recursos, tengo en cuenta todas las posibles contingencias, si hay que armar escenografía, si hay que tramitar permisos, búsqueda de locaciones, digamos, todo esto que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre. Una vez que termino, esto va a estar todo acotado a un cronograma de tiempo, porque ustedes piensen que cuando yo digo, bueno, terminé la etapa de desarrollo porque tengo todo el financiamiento, que aclaramos, tener el financiamiento no implica tengo toda la plata en el banco ni en el bolsillo. Tener el financiamiento quiere decir que el dinero va a ir ingresando a lo largo de la etapa de producción en función de las necesidades. Para esto, yo como productor, tengo un cronograma de tiempos súper establecido, porque yo digo, bueno, a ver, terminé, conseguí todo el financiamiento, ¿bien? Entonces digo, bueno, el 18 de septiembre termina el desarrollo y el lunes 21 empiezo la preproducción. ¿Qué implica, si estamos pensando en un largometraje, qué implica para ustedes empezar la preproducción? Es decir, empezar esta etapa de producción. ¿Qué tendré que hacer como primera cosa para poder empezar la preproducción? Que yo digo, bueno, empiezo porque tengo todo el financiamiento, a partir de ahí empiezo a gastar más plata. La primera llamada al equipo, a tu cabecilla de equipo técnico. ¿Para empezar la preproducción? Sí. Tener todos los permisos y también los contratos. Sí, pero ¿qué necesito el primer día? El primer día, para decir, el lunes 21 de septiembre empiezo la preproducción de mi película. Se lo digo a plata. ¿Eh? ¿La plata? La plata ya de trabajo. El cronograma. Un cronograma que ya tengo y un financiamiento que ya tengo. ¿Qué necesito yo para el lunes empezar la preproducción de mi largometraje? El capital humano, el recurso humano. ¿Me ocurre como permisos? ¿Equipamiento? No sé, permisos de qué. Para empezar, porque yo preproduzco. ¿El desglose? No. No estoy filmando. Preproducir no es filmar. La filmación se hace en la etapa de producción. En la etapa de preproducción, alguien dijo recursos humanos. ¿Quién necesito que vaya a trabajar el primer día de trabajo? El director. El director. Sí, y todo el equipo de producción. El director seguramente ya viene trabajando. ¿Quién más? Los jefes Los del área. actores.
Director Las cámaras. Los jefes de área. ¿Cámaras? ¿Para qué necesito a los cámaras? Claro, no, los directores de fotografía. Los sonido. cámaras tienen que estar en producción. Pero alguien dijo que los necesito en preproducción. ¿Para qué los necesitaría el primer día? No, yo fui, me confundí. No, porque eso... Ahora que lo pienso. A ver, en el desarrollo, yo vengo viendo cómo voy haciendo para conseguir los recursos, si hago coproducción, si no, ya tengo todo cerrado y arranco. Cuando arranco con las cabezas del equipo técnico, el asistente de dirección, el jefe de producción. Una oficina. ¿Quién dijo una oficina? Yo. Manon, perdón. Ok. ¿A dónde los cito? Yo, a ver, ¿a dónde citaría al equipo a trabajar si no tengo una oficina? Lo primero que necesito tener es una oficina. Una oficina, un teléfono. Esos contratos de las cabezas de equipo, ya dijimos antes que ya los estábamos firmando, entonces van a empezar a trabajar, van a tener que estar asegurados. La etapa de preproducción de un largometraje dura varias semanas, porque es ahí donde empiezan a trabajar todos en función de conseguir todo lo que se requiere para poder hacer la producción, que es la filmación. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces yo, en la preproducción, es en la etapa en la que yo, como productora en el desarrollo, hice un desglose para poder presupuestar. Pero en esta etapa, cada jefe de área, cada cabeza, el director de arte, el director de fotografía, el asistente de dirección, cada uno va a hacer su propio desglose, el vestuarista va a hacer su propio desglose, para saber qué necesidades específicas. Porque, por ejemplo, yo cuando presupuesté, no puse 3 camisas blancas, ¿sí? Hice a grosso modo cuánta plata necesitaba para el vestuario de esa película. Ahora, la vestuarista, cuando lea y dice que al actor le pegan un tiro y la camisa se mancha con sangre, tiene que tener por lo menos entre 3 y 5 por las distintas tomas, porque se va a manchar con sangre la camisa. Y eso es responsabilidad del vestuario. Y eso se hace en la etapa de preproducción, que es cuando ese equipo técnico está trabajando, para que después, cuando llegue la etapa de la filmación, esté todo listo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Y empiezan los ensayos con los actores principales, y se hará el casting para definir los actores secundarios, y se hablará con los sindicatos para explicar de qué estamos hablando, qué vamos a necesitar, se hablará con el sindicato de extras para ver cuántos extras necesitamos y cómo se hace. Todo esto informaré, si estoy trabajando con subsidios del INDE, informaré a los sindicatos, pero también informaré al Instituto de Cine y tendré toda la documentación. Todo esto es en la etapa de producción, que involucra la preproducción, el rodaje o producción y la postproducción, que es el momento, todo el proceso que estuvimos hablando hace un rato, en el que hacemos el ensamblado, hacemos el terminado, el corte final, la película que va a ser exhibida. ¿Bien? Esta es una de las 3 etapas, la etapa de producción. Dijimos desarrollo, producción y comercialización. Bien, desarrollo, producción y comercialización. Ahora bien, esta cátedra considera que estos procesos, que acá vemos así como tan lineales, en realidad no son siempre lineales. Además, porque estamos hablando de producción audiovisual, no solamente de producción cinematográfica. En producción cinematográfica lo vemos así como más clarito de modo lineal, pero cuando hablamos de cualquier otro proyecto, y aún de lo cinematográfico también, los procesos no son así tan rígidos. ¿Por qué no son tan rígidos? Nosotros consideramos, y por eso hablábamos del universo del desarrollo de un proyecto audiovisual, porque creemos que es algo mucho más integral, en el que los procesos, las decisiones van y vienen en función de un montón de variables. Cuando hablamos del desarrollo de un proyecto audiovisual y cuando hablamos de las ideas, nos estamos refiriendo a las fuentes que tiene un proyecto audiovisual.
Estas fuentes que veníamos charlando hace un rato, cuando yo les pregunté de dónde surge una idea, pueden ser fuentes narrativas, como ficciones, noticias, no ficciones, documentos, registros textos, registros sonoros, o vimos un videoclip y nos conmovió y empezamos a investigar. Todas estas son ideas narrativas. Cuando hablamos de ficciones, lo que dijimos antes, podemos estar hablando de un cuento, novelas, poesías, tradiciones orales. A lo mejor ustedes están pensando en alguna película o van a la casa de un hermano que tiene un hijito y le contaron una historia que se las cuenta y a ustedes los conmueve y ahí, a partir de ahí se les dispara un recuerdo de la infancia y pasa a ser una idea fuente, ¿sí? Cuando hablamos de no ficción, pueden ser noticias periodísticas, hechos históricos, como dijeron recién, ensayos. Cuando hablamos de noticias, puede ser cualquier tipo de noticia que nos llegue y nos parezca, esto es para hacer una película. O decir, no puede esta noticia no transformarse en algo que tenga difusión masiva a través de una película, de un video, de un videojuego, de una serie web, algo que le dé difusión, por ejemplo. Documentos. Hay documentos científicos, documentos históricos, expedientes. Bueno, ustedes habrán visto, hay muchas series y películas basadas en expedientes judiciales, por ejemplo, que son el disparador para una idea narrativa. Entonces, dijimos que por un lado tenemos las fuentes, ¿no? Y dentro de estas fuentes también tenemos que tener en cuenta el mercado o el sector audiovisual. Cuando hablamos de mercado o de sector audiovisual, ¿a qué nos referimos? El mercado se diferencia de sector porque se contemplan los ingresos habituales de cada medio y cómo estos se relacionan con la producción de contenidos o con las obras audiovisuales. Digamos, el mercado hace referencia a los consumos culturales en medios audiovisuales y la relación con la sustentabilidad del medio o del conjunto de medios. Es decir, tiene que ver con lo económico, con la posibilidad económica de producir contenidos. Esto sería el mercado. En cambio, el sector es más amplio. El mercado está contenido adentro del sector. Cuando hablamos del sector audiovisual, hablamos de un conjunto de actividades que incluye al mercado. ¿Sí? Por ejemplo, la tecnología de transmisión de datos o las señales satelitales son indirectamente parte, pero hacen parte de este sector audiovisual. El mercado necesita de esas tecnologías para poder desarrollar sus contenidos, por ejemplo. ¿Sí? ¿Entendemos hasta acá? Este mercado o sector cuenta con cierta tecnología que se va desarrollando a medida que se va desarrollando la historia, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a tener en cuenta todo este contexto, es decir, la economía del sector, tanto la economía del sector local, regional, internacional, las políticas del sector. Nosotros no podemos estar ajenos a lo que está pasando cuando estamos pensando en una idea a producir. Tuvimos un disparador, tenemos esta idea narrativa. Lo que tenemos que hacer es un análisis general del mercado y del sector para saber si es el momento, para saber si es viable nuestro proyecto. Hay que ver qué está pasando en la economía del sector nuestro y en la política nuestra y también en la internacional. Y una vez que vamos haciendo este análisis, vamos a ir pensando, por un lado, cuál sería la configuración económica para nuestro proyecto. Y por otro lado, vamos a analizar cuál es la legislación vigente y las distintas regulaciones que pueden condicionar este proyecto que nosotros vamos a desarrollar.
Profe, cuando la economía argentina se cae, ¿el sector audiovisual también? ¿Sí, no? ¿Y a vos qué te parece? Y sí. O sea que más o menos cada 5 o 6 años, o bueno, 2 o 13 años, siempre hay una baja. En realidad siempre se ve afectado, porque toda la economía se ve afectada y porque el sector audiovisual no es ajeno. Claro, se vive así. Vos haces una película, suponete que igual ya la habías hecho antes de una crisis económica, pero la gente no tiene plata para pagar la entrada al cine, por ejemplo, y ahí ya estás condicionado. O quedaste en la mitad de un proyecto y no lo estás logrando terminar por una crisis, bueno, ahora pandemia, por ejemplo. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los nuevos procesos, cuáles son los nuevos medios de exhibición que van surgiendo. Porque en función de eso se va a modificar también nuestro proyecto. Digo, nuevos procesos que nos permitan mayor tecnología. El hecho de los cambios que se están dando en los últimos años a nivel de exhibición, las ventanas de explotación de un producto audiovisual, están cambiando mucho. Si yo sigo pensando en los medios de exhibición como eran hace 15 años, estoy perdida. Tengo que poder estar al día con eso también, ¿sí? Y tengo que entender la relación que hay entre la economía del sector con las nuevas formas, ¿sí? Por ejemplo, cuando aparece la televisión digital abierta, fue absolutamente una nueva forma de explotación. Y eso generó nuevas regulaciones. Lo mismo el cine 3D. Si bien hay películas que nunca dan para el cine 3D, se reconfiguró el modo de exhibir cine en las películas que tenían esas posibilidades. Entonces yo, como productora, tengo que estar atenta a eso también, ¿sí? Cuando hablo de la economía del sector, no es lo mismo si estoy en esto que preguntaba el compañero recién, si afecta. No es lo mismo si estoy en un contexto recesivo o en un contexto expansivo. A ver, chicos, cuando se sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ustedes la van a estudiar, y que fue en el año 2009, a partir de ahí, cuando comienza todo un movimiento de un contexto expansivo, entre el 2010 y el 2015 se produjeron contenidos audiovisuales en todo el país, y era una cosa que no había sucedido. ¿Se entiende? Entonces, productores que vivían en cualquier punto del país tenían la posibilidad, porque era un contexto expansivo, porque había un Estado apoyando a la industria audiovisual, y entonces desde todos los puntos del país se recibían capacitaciones y se podían ganar concursos para producir en los mismos lugares. Lo mismo el desarrollo de la infraestructura, o la capacidad del mercado que nos dé oportunidades de recupero de las inversiones. Porque si yo tengo un mercado que está en condiciones de invertir, de pagar la entrada al cine y demás, la posibilidad de recupero mía va a ser mayor. ¿Se entiende esto? Cuando hablamos, yo fui a lo macro y ahora estamos entrando en lo que serían, a ver, si yo investigo las políticas del sector, ¿cuáles son los incentivos que hoy existen? Estoy con este proyecto del que veníamos hablando. ¿Cuáles son los incentivos que hay hoy para la producción? Es decir, ¿hay concursos? ¿Hay apoyos del Estado? ¿Hay incentivos fiscales que me permitan ofrecerle a un coproductor extranjero que venga a invertir en la Argentina, por ejemplo? ¿Sí? ¿Hay condiciones del mercado que limiten la concentración? ¿Cómo son las regulaciones? ¿Estoy en un momento de censura? Digo, producir en una época de dictadura militar donde había tanta censura no es lo mismo que producir cuando hay libertad. No es lo mismo. La promoción del derecho a la información. ¿Cómo es en este país o en el país, en el lugar del mundo donde yo vaya a producir? Porque lo que estamos diciendo hoy es que cualquier proyecto audiovisual, yo tengo que analizar el contexto donde lo voy a desarrollar, donde lo voy a producir y donde lo voy después a comercializar. ¿Hay algún tipo de promoción para la inversión extranjera, lo que les dije antes? ¿O hay una limitación en la inversión extranjera? Porque eso va a condicionar mis posibilidades de conseguir una coproducción, por ejemplo.
Todo esto, el mercado o el sector audiovisual, todo este análisis es fundamental al momento de desarrollar, cuando yo estoy pensando si me involucro o no en un proyecto, en ese contexto, para ser desarrollado en un determinado lugar y bajo determinadas condiciones. Yo tengo que tener en cuenta cuáles son las condiciones específicas de cada medio y cuáles son los procesos productivos necesarios en ese lugar para el proyecto que yo tengo. Porque eso también me va a permitir, una vez que yo lo analice, modificar. A lo mejor cuando me empiezo a involucrar y veo las oportunidades de mercado o veo las condiciones, le doy una nueva forma a ese proyecto que lo hace viable. O digo, no, la verdad es que no, en este contexto no. Digo, si estamos terminando la época del proceso militar y yo quiero hacer la historia oficial, y yo sé que no, porque ni la censura, ni las condiciones económicas, ni las condiciones de mercado, no, estábamos todavía en la época de los militares. Ahora, cuando yo la hago, cuando volvió la democracia, y sí, puede ganar el Oscar porque todo el mundo esperaba esa ficción. Eso es entender las condiciones del mercado. Eso es entender el contexto. Saber dónde estoy parado para producir el producto audiovisual que sea. Entonces, en este camino, a partir de estas fuentes narrativas o de mercado, en esta convergencia en la que si ustedes miran, yo tengo un camino que va y que viene un montón de veces. ¿Por qué? Porque en este análisis entre los relatos y el contexto, yo voy modificando todo el tiempo mi proyecto audiovisual. Porque sin perder esa idea fuente primera, puedo transformar un proyecto, inviable en un proyecto viable. Y un proyecto viable lo puedo potenciar al máximo. Entonces, cuando hablamos de las fuentes narrativas, estamos hablando exclusivamente de creatividad. Y cuando hablamos de las fuentes en relación al mercado, estamos hablando de la actualización permanente. Son como las dos patas del desarrollo audiovisual: la creatividad y la actualización permanente. En esta convergencia que estamos hablando, vamos a lograr una oportunidad o un producto audiovisual. En este camino de ir y volver, de búsqueda, se puede dar de dos maneras. Yo les decía, tengo una idea narrativa y lo transformo en un producto audiovisual. O bien, estoy buscando una oportunidad. Quizás son productores y ya produjeron, terminaron, están comercializando un producto y están en la búsqueda de un nuevo proyecto. Y al estar en la búsqueda de un nuevo proyecto, vuelven a los relatos para buscar una nueva oportunidad. ¿Sí? Y esto nos va a permitir hacer un desarrollo focalizado, porque a partir de todo este análisis, yo tengo una idea macro, una idea global del proyecto, y entonces puedo hacer foco específico en lo que tengo que desarrollar. Ese es el trabajo del productor. Poder desarrollar a partir de estas fuentes, a partir de comprender el mercado, puedo desarrollar un producto audiovisual. Y puedo comenzar a hacer este desarrollo focalizado. Yo me planteo como productor objetivos. Ustedes van a leer un texto, el texto de Pardo, que es excelente texto, si bien es español y entonces tiene algunos conceptos que quizás no compartimos del todo en algunos puntos mínimos, pero que nos da claramente el modo de desarrollar un proyecto audiovisual integral. Y cuando pensamos en los objetivos de nuestro desarrollo, es esta pirámide que tiene que estar siempre en equilibrio, que es el tiempo, el costo y la calidad de nuestro proyecto, sabiendo que si a mí me lleva más tiempo de lo que yo pensaba, también se me va a desequilibrar el costo
y si no voy a correr riesgo en la calidad. Esto lo vamos a ver más específicamente un poco más adelante, pero ¿se entiende? Es un triángulo que está siempre en equilibrio. Si se mueve uno de estos parámetros, de estas variables, se mueven indefectiblemente las otras dos. Y puedo llevar al fracaso mi proyecto si no logro a tiempo volver a equilibrar. Tiempo, costo y ámbito. Y por otro lado, a partir de esos objetivos que nos planteamos en cuanto al tiempo, al costo y a la calidad, que son las decisiones primeras que tomamos como productores, en las que vamos a decir, bien, cuando armamos un cronograma, ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a dedicarle al desarrollo de este proyecto? Si yo no consigo la financiación en las condiciones en las que estoy planteando hoy, con el análisis que estoy haciendo hoy, ¿cuánto tiempo voy a tardar en desestimar, en decir esto no es viable o en modificar? ¿Sí? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque yo pretendo esta calidad. Una vez que yo tengo esos objetivos, voy a pasar a las especificaciones técnicas, es decir, a los documentos del proyecto. En este desarrollo focalizado, yo voy a tener entregables, que es cuando al principio estuvimos viendo cómo hacer para analizar la viabilidad. Estos entregables son los documentos del proyecto, son los que me van a permitir armar mi carpeta, tener claro mi proyecto, para poder salir a buscar la financiación, para poder sentarme con los actores a contarles cómo es, para poder sentarme en un mercado internacional a explicar, para poder ir a hacer un pitch a un festival internacional que me permita conseguir socios. Estos entregables son los presupuestos, los planes económicos financieros, el plan de producción, las estrategias de financiación, las descripciones que sería la propuesta estética, cuál es la motivación del director para hacer esto. Todos documentos que conforman una carpeta de presentación. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿A qué le llama ahí específicamente al plan de producción? ¿Al plan de rodaje no? No, el plan de producción incluye toda la propuesta de producción, es decir, a partir de una determinada propuesta estética, ¿cómo la voy a llevar a cabo? ¿Con qué cámaras? ¿En qué locaciones? Si voy a utilizar actores de renombre o voy a hacer un casting en escuelas de teatro, por ejemplo. Si voy a trabajar en estudio o voy a trabajar en locaciones reales. Todo eso hacia la producción. Es decir, ¿cómo voy a transformar en algo real la propuesta estética? Que se vea también reflejada en el presupuesto. ¿Me expliqué? Gracias. De nada. Entonces, a partir de esos documentos, yo salgo a buscar acuerdos de producción. Y en estos acuerdos de producción, entro en una etapa de negociación. Propuestas contra propuestas, a alguien le interesó y entonces tengo esta posibilidad. ¿Y cómo va a ser el socio? ¿Y se está asociando o quiere coproducir? ¿Y en qué porcentaje? ¿Y qué estoy cediendo? ¿Y a qué me comprometo? ¿Y qué recibo? Todo esto es una negociación. En estos acuerdos de producción, que pueden ser acuerdos de financiamiento, acuerdos de servicios, acuerdos de venta, de reproducción, acuerdos artísticos con actores que se asocien y que entonces cobran una parte y la otra parte la aportan para ir a un porcentaje de las ganancias, pónganse acuerdos comerciales para el lanzamiento de la película o del proyecto audiovisual. Todos son acuerdos y son negociaciones hasta que se convierten en contratos. Cuando yo logro cerrar ese acuerdo, lo tengo que volcar a un contrato, es decir, a un documento legal que avale ese acuerdo. Y entonces acá ya estamos hablando de un proyecto audiovisual. Un proyecto audiovisual que a partir de una fuente se transformó en una oportunidad audiovisual que bajé a transformar y a fijar cuáles eran mis objetivos, que logré transformar a partir de documentos en una carpeta que me permitió negociar acuerdos.
Y entonces todo esto hace a esta gestión de mi proyecto. Y en esta gestión de mi proyecto, una vez que yo ya tengo todo esto listo, terminado, cerrado en cuanto a acuerdos, puedo empezar a pensar en los procesos de producción de ese producto audiovisual y en su explotación comercial y entrega. Y también es una etapa en la que se va y viene, porque a medida que yo voy realizando el proceso de producción, también pueden surgir nuevas oportunidades de mercado. Y entonces voy a volver arriba. Supónganse que ustedes pensaron que esto es un largometraje y están consiguiendo la financiación y les surge la posibilidad de transformarlo en algo más amplio, transmedial. Y entonces, ese largometraje, además, va a ser una historia para un videojuego, o se va a transformar en un libro, o vamos a hacer, porque seguimos en época de pandemia, y entonces a partir de esa historia se van a despegar historias de los personajes que van a ser radioteatro. Nada, cosas que se me van ocurriendo. Eso implica que esa gestión de ese proyecto y ese proceso de producción empieza a relacionarse con la explotación comercial, porque voy a empezar a pensar otras posibilidades que me van a llevar a renegociar, que me van a llevar a armar otros documentos, y que entonces voy a ir actualizando esos planes previstos. Esta es la razón por la que nosotros decimos que el universo del desarrollo audiovisual no es lineal, porque depende de cómo nosotros lo encaremos, abrimos nuestra cabeza a un universo de posibilidades, que si bien contiene también estas etapas de desarrollo, producción, comercialización, por supuesto, pero que en este proceso nos permiten pensar, repensar e ir tomando decisiones. El productor constantemente toma decisiones. Y entonces, cuanto más claro tenga el contexto en el que se maneja y las oportunidades de mercado que van surgiendo, más posibilidades tiene de que su proyecto crezca y que llegue a la mayor cantidad de público posible dentro del marco del proyecto, obviamente. Si estoy haciendo una película de terror, no puedo pretender que sea masiva, ¿sí? Pero con esa conciencia del proyecto audiovisual que estoy desarrollando, es darle la mayor posibilidad de expansión, ¿sí?